Muy buenas noches a todos. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a nombre de la Federación Pediátrica del Centro. Y en esta ocasión que amablemente el Colegio de Pediatría del Estado de México nos ha hecho favor de gestionar la ponencia del día de hoy. Y es un gusto saludar al doctor Víctor Manuel Gutiérrez Gómez, presidente de la Federación Pediátrica del Centro, a quien cedo la palabra. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Muchas gracias, doctor Lenin. Muchas gracias a todos ustedes por estar esta noche con nosotros. Les agradecemos mucho su presencia. Pues nos da mucho gusto a nombre de la Asociación Pediátrica del Centro recibirlos. En lo particular, pues estamos muy contentos porque pues tanto el doctor Lenin Ortiz Ortega como su servidor, pues somos miembros de este colegio del Estado de México. Hemos tenido el honor de haber sido presidentes y pues por algunas cuestiones de tipo hospitalario, no se nos han oído todavía la doctora, la doctora Alcántara, la doctora Ale ya se nos está uniendo en este momento. Y bueno, pues le voy a pedir al doctor Lenin que si nos hace favor de presentar a nuestra excelente ponente del día de hoy, una excelente representante del colegio y de la federación, la doctora Marijó. Adelante, Lenin, por favor. Sí, con todo gusto. Es un honor presentar a la doctora María José Mendoza Tavera, quien es pediatra y especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica, además de una gran amiga. Ella realiza su práctica privada en el Hospital Centro Médico de Toluca, cuenta con un máster en microbiota por la Universidad Tisch Institute y posgrado en diagnóstico y tratamiento de errores innatos del metabolismo por la Universidad de Chile, además de un posgrado en nutrición pediátrica por la Universidad de Boston. Y pues es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, además de miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, de la Sociedad Mexicana de Microbiota, del Colegio de Pediatría del Estado de México, además de miembro también de la Academia Mexiquense de Medicina y enlace con los médicos residentes de CONAPEME del Colegio de Pediatría del Estado de México. Y doctora María José, pues un gusto tenerla con nosotros y le damos la palabra. Muchísimas gracias, doctores. No, pues el gusto es mío y sobre todo que me tengan en consideración para estas pláticas tan bonitas y tan enriquecedoras. Yo que soy un amante de la alimentación complementaria. Entonces, pues sin más, vamos a iniciar con la plática del día de hoy, mitos y realidades en alimentación complementaria, porque la verdad es que a pesar de tener tantísimo acceso a la información, alguna vez platicaba con un maestro muy viejito y me decía, ustedes lo tienen resuelto porque tienen todo el alcance de la mano. Antes teníamos que ir a la biblioteca, era muy difícil conseguir artículos actualizados y confiábamos muchas veces únicamente en lo que había en los libros, ¿no? Y para que salga un libro en edición, pues son mínimo 2 a 4 años de trabajo. Entonces no es lo mismo que tener esa información dinámica que podemos tener el día de hoy rápidamente con plataformas en línea. Empiezo con esta frase: la alimentación complementaria representa una ventana crítica en los primeros 1000 días de vida, donde nuestras recomendaciones pueden impactar no solo en el crecimiento inmediato, sino en la salud futura del individuo. E incluso ya en congresos, tanto nacionales como internacionales, ya no solo hablamos de los primeros 1000 días, ¿no? Que comprenden desde la gestación hasta los primeros 2, 3 años de vida, sino ya hablamos de los primeros 3000 días. O sea, ya estamos hablando de que lo que hagamos o las decisiones que tomemos en los primeros 8 años de vida, pues pueden cambiar mucho el fenotipo de la persona a mediano largo plazo. Entonces, claro que la alimentación complementaria va a impactar en toda esta programación metabólica y es sumamente importante hacerla de forma pues adecuada, ¿no? Entonces, los objetivos de esta plática son derribar las creencias que tenemos con respecto a alimentación complementaria, aclarar la evidencia científica que tenemos al día de hoy y pues brindar consejos prácticos que sean útiles para los padres y los cuidadores, ¿no? Muchas veces siento que somos un poquito intensos al hablar o al explicar toda esta parte de alimentación complementaria y antes que relajar a los papás podemos generar muchas dudas o generar mucha angustia con el inicio de este proceso que es tan precioso, ¿no? Vamos a empezar con el primer mito. Se conoce por ablactación a la transición en la alimentación a los 6 meses de vida, cuando se empieza a dar papillas.
La realidad, pues no es ablactación, es alimentación complementaria. Todavía esta semana me tocó ver a una pacientita que traía una fotocopia de estos planes de alimentación que hacía la industria de alimentos, no vamos a decir marcas, y decía plan de ablactación, ¿no? Y traía muchos días de verduras, muchos días de frutas, y me llamó mucho la atención porque ya ni siquiera era como el flyer original, sino era una fotocopia que le había dado su pediatra al paciente para llevar a cabo el inicio de la alimentación complementaria. Entonces tenemos que empezar por cambiar esta definición, ¿no? No es ablactación, porque ablactación es terminar con la lactancia materna y no es el objetivo que tenemos. El objetivo es complementar la lactancia materna para lograr el requerimiento calórico que tiene el paciente. Si vemos las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica y de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, pues todas están, digamos, como en un consenso, ¿no? Que es este periodo en el que vamos a introducir alimentos sólidos y líquidos que no son ni leche materna ni fórmulas infantiles. Entonces, no es ablactación y comprende esta adición de alimentos. Nunca hablamos de quitar la lechita materna. Otro mito, la forma en que se introducen los alimentos no impacta en la salud del bebé. Ahora sabemos que sí impacta. Lo que platicaba de estos primeros 1000 días que comprenden el embarazo y los primeros 2 años de vida, pues sabemos ahora que tiene un impacto en la salud a mediano y largo plazo, en la forma en que se va a nutrir, en el patrón de crecimiento que va a tener, en el fenotipo que va a tener. Podemos incluso moldear este fenotipo si hacemos una adecuada introducción a los alimentos. Disminuimos riesgo de diabetes, riesgo de obesidad, riesgo de enfermedad coronaria, establecemos una adecuada microbiota. Entonces es muy importante desarrollar un adecuado plan de alimentación para los lactantes y siempre ser guiados por profesionales de la salud que estén utilizando información actualizada. Y creo que en esta parte, tanto la población de pediatras, médicos familiares, médicos generales, muchas veces hemos fallado, ¿no? Y es lo que hace que muchas veces el paciente pues busque otras fuentes de información que no siempre pueden ser tan confiables ni tan fidedignas. Si han andado por ahí en redes, ha habido como mucho ruido esta última semana por ahí con una asesora de lactancia que resulta que tiene solo preparatoria y algunos diplomados y la mujer se pone a dar cursos de alimentación complementaria, ¿no? Entonces, no solamente en la parte de lactancia materna, sino también en toda esta parte de alimentación complementaria tenemos un ancho que cubrir, ¿no? Algo en que actualizarnos y algo que podemos enriquecer muchísimo todos como población de pediatras. Mito, la introducción a la alimentación complementaria debe iniciar después de los 6 meses de vida. La Organización Mundial de la Salud sí recomienda mantener la lactancia materna exclusiva durante 6 meses y esto tiene una razón muy de salud pública de ser. No todos los países cuentan con las mismas circunstancias sociales o, por ejemplo, potabilización del agua como para poder hacer una recomendación de iniciar de forma pareja a los 4 meses de vida. Países que son de primer mundo, en los que sabemos que, por ejemplo, la potabilización del agua es buena, que hay buen acceso a alimentos, pues bueno, son los países donde más pruebas se han hecho de iniciar alimentación complementaria desde los 4 meses de vida. Pero de repente en países en vías de desarrollo, donde no siempre la cadena de alimentos es buena, donde no siempre contamos con agua potable, pues de repente resulta más beneficioso iniciar hasta los 6 meses de vida para disminuir el riesgo de infecciones, sobre todo infecciones gastrointestinales, y perpetuar la lactancia materna. Sin embargo, sabemos que dependiendo de los hitos del desarrollo y de acuerdo a cada bebé de forma personalizada, podríamos valorar iniciar entre las 17 y 26 semanas de vida, que son correspondientes a los 4 a 6 meses de vida, para asegurar un adecuado desarrollo, ¿no? Hay que buscar que este bebé tenga ciertos hitos para iniciar la alimentación complementaria, que ya iremos viendo conforme vayamos avanzando. Siguiente mito, la leche materna no cumple los requerimientos nutricionales del bebé. Sabemos que la realidad es que la leche materna sí cumple con los requerimientos nutricionales del bebé. La prevención de deficiencia de vitamina K, sabemos que tiene un alto contenido de vitamina K que es adecuada para la alimentación, que si el bebé recibió su dosis de vitamina K al nacimiento, con la lactancia materna va a tener cubierto ese requerimiento.
no necesita suplementación mayor. Sabemos que si tenemos lactancia materna exclusiva, pues tenemos un excelente ritmo de crecimiento en los primeros años de vida, ¿no? No solamente meses, que la leche materna es adecuada, que la mayoría de los niños que están alimentados con lactancia materna exclusiva no se requiere de suplementar con hierro y es un error que todavía vemos muy frecuente, ¿no? Sobre todo en los bebés prematuros, aunque tengamos evidencia de que no hay déficit de hierro, todavía vemos que de forma sistemática se está suplementando hierro y sabemos que el hierro de la leche materna prácticamente se absorbe en su totalidad. Y bueno, la mayoría de los estudios aleatorios controlados aleatorizados que se han realizado, pues sabemos que el tiempo de introducción a la alimentación complementaria pues puede marcar mucho este ritmo de crecimiento y perpetuar una adecuada nutrición. Mito, al cumplir los 6 meses es obligatorio iniciar la introducción a la alimentación complementaria. No necesariamente se tienen que cumplir ciertos hitos para iniciar la alimentación complementaria. El primer punto son en México, Latinoamérica, edad de 6 meses. En aquellos bebés que están alimentados con una fórmula láctea, si ya tienen sostén cefálico, ya tienen sedestación y ya perdieron el reflejo de extrusión, podríamos valorar el inicio de alimentación complementaria desde los 4 meses de vida, pero todavía la Organización Mundial de la Salud es muy clara que cuando la alimentación es exclusiva con lactancia materna, lo ideal es esperar hasta los 6 meses de vida. Y este punto es muy importante porque muchas veces tenemos, por ejemplo, bebés prematuros que todavía corregido no llegan a los 6 meses de vida, pero ya tienen los hitos necesarios para iniciar la alimentación complementaria. La evidencia demuestra que si ya tienen 4 a 6 meses de edad corregida, no es necesario postergar el inicio de la alimentación complementaria, sobre todo si ya cuentan con estos hitos, ¿no? No es como eh, meritorio hacer eso. Y por el contrario, podemos tener, por ejemplo, un bebé que tiene 7 meses, como es el ejemplo de los bebés que tienen parálisis cerebral, tiene 7 meses, no hay sostén cefálico, no hay sedestación, no aún tienen el reflejo de extrusión, pues aunque ya tengan 7, 8 meses, no es momento de iniciar alimentación complementaria y es muy importante derivar con un experto para realizar este inicio de alimentación complementaria adaptado a la patología que pueda tener el paciente, ¿no? Pero a grosso modo diríamos 4 a 6 meses, sostén cefálico, sedestación y pérdida del reflejo de extrusión. Mito, la primera comida siempre debe ser papilla de frutas. Realidad, pues ya sabemos que no es meritorio que sean necesariamente frutas. Por ahí yo recuerdo muchísimo cuando estaba estudiando la carrera en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la biblioteca había un libro de pediatría, el Valenzuela, si recuerdo bien el autor, había el Valenzuela y había, no me acuerdo cuál era el otro libro que revisábamos, y me acuerdo que en ese entonces todavía leíamos en esos libros iniciar alimentación complementaria con jugo de naranja, jugo de jitomate y otros jugos. Recomendaban incluso agregarle azúcar a estos juguitos al inicio de alimentación complementaria. Decía que podíamos empezar desde los 3 meses de vida y darle prioridad a la introducción de frutas y eventualmente verduras. Ahora sabemos que en bebés que tienen lactancia materna exclusiva debemos dar prioridad a aquellos alimentos que tienen una alta biodisponibilidad de hierro, de zinc, de calcio, vitamina A y folato, considerando carnes rojas, cereales infantiles que estén fortificados. Sobre todo los cereales infantiles, yo siempre les digo, si mi bebé consume una buena cantidad de productos naturales que son de alto contenido de hierro, no siempre tenemos que recurrir a un cereal infantil fortificado, pero si este bebé es mal consumidor de proteínas de origen animal o alimentos de alto contenido de hierro, pues sí podemos echar mano de estos cereales infantiles fortificados, siempre cuidando que no tengan azúcar añadido. En los bebés que son pretérmino es importante incluir también todos los grupos de alimentos, pero en ellos vamos a tener la particularidad de dar prioridad a alimentos que tengan alta densidad energética y proteica, porque los bebés prematuros tienen un mayor requerimiento proteico y energético y tenemos que dar un adecuado aporte de
hierro. En los bebés que tienen alimentación con fórmula, pues podemos iniciar con cualquier grupo de alimentos. Sabemos que la fórmula es suplementada con hierro, pero es muy importante que máximo a las 2 semanas de haber iniciado con la alimentación complementaria ya hayamos ofrecido al menos un alimento de cada grupo. Y en general sabemos que en todos los bebés a la 4.ª semana de inicio de alimentación complementaria ya deberíamos tener al menos 2 alimentos de cada grupo de alimentos. Entonces, ya estos calendarios en los que veíamos 8 días de chayote, 8 días de calabacita, 8 días de zanahoria, pues ya están totalmente descontinuados prácticamente en toda la población infantil. Y es muy importante incluir al menos 5 de los 8 grupos de alimentos. Una vez que ahí hayamos hecho introducción general, diario deberíamos tratar de incluir 5 de los 8 grupos, incluyendo leche materna, granos, raíces, tubérculos, frutas y verduras ricas en vitamina A, carnes, pescados y aves, legumbres, nueces y semillas, huevo y otras frutas y verduras que no son ricas en vitamina A. Sin presión, porque muchas veces vemos a los papás muy angustiados, ¿no? ¿Sabes qué, doctora? Mi bebé, yo por más que intento darle los 5 grupos, los 3 tiempos de alimentos, no lo logro, ¿no? Entonces, no es la idea que las 3 veces ideal vamos a ofrecer los 5 grupos, pero la idea es que en las 24 horas hayamos logrado consumir 5 de los 8 grupos, no que en las 3 veces obligatorio estén consumiendo los 5 grupos. Y por ejemplo, en el desayuno hicieron una excelente ingesta de cereal y fruta, entonces tal vez el tiempo de comida lo puedo iniciar con verdura y proteína y damos como segunda opción la fruta y el cereal, ¿no? Tratando como de equilibrar esto, lo que conocemos como el plato del buen comer y que es lo que vamos a trabajar a lo largo de toda la alimentación complementaria. Mito, se debe retrasar la introducción a los alimentos alergénicos hasta después de los 12 meses de edad. Y esto es algo que todavía vemos muy frecuentemente en la consulta, que les dicen no huevo, no trigo, no otros cereales, no nueces, no soya, hasta que bebé cumpla 12 meses de edad. La idea es que desde que iniciamos alimentación complementaria tienen que estar consumiendo todos los grupos de alimentos, incluidos los derivados de la leche. Podríamos incluso incluir leche de Tetra Pak como parte de la alimentación complementaria, pero aquí hay que ser muy claros. Se puede utilizar para preparar alimentos, pero no como una bebida energética, ¿no? No va a sustituir la leche materna, ni va a sustituir en su caso una fórmula láctea, sino si voy a preparar, por ejemplo, un hot cake, podría prepararlo con un chorrito de leche de Tetra Pak, no necesariamente de fórmula, pero si es lactancia materna, pues podríamos preparar ese hot cake con lechita materna, ¿no? La introducción de huevo debe ser completa, no es necesario separar la clara y la yema, hay que introducir pescado, hay que introducir cacahuate desde los 4 meses de edad. Incluso en algunos estudios se ha considerado incluirlos desde sobre todo los alimentos alergénicos en bebés con alto riesgo de atopia o eczema. Podría introducirse desde los 3 meses de edad, pero todavía la evidencia es limitada y es por eso que aún no se hace como una declaración contundente. Y es muy importante empezar la exposición a alimentos alergénicos de forma rutinaria y al menos 2 veces por semana. Sobre todo aquellos bebés que tienen lactancia materna, sabemos que hay una ventana de tolerancia inmunológica que va desde los 5 hasta los 11 meses de edad, es cuando es más intensa y donde es más probable que bebé tolere prácticamente todos los alimentos. Entonces ya no debemos retrasar los alimentos, por más que la abuelita nos insista que estamos locos por quererle dar huevo desde los 5 meses o 3 meses o 4 meses de vida. En estudios controlados aleatorizados que se han realizado, este estudio es muy bonito porque se ponen a comparar, es viejito pero es bonito, porque comparan la introducción de alimentos alergénicos, la introducción estándar, que es a partir de los 6 meses de vida, versus una introducción temprana que va de los 3 a los 4 meses de vida. Y en este estudio se dan cuenta que en general el riesgo de alergia es menor cuando se hace una introducción temprana de estos alimentos, cuando se hace entre los 3 y los 4 meses de vida. Y esto se ve tanto en forma general como cuando separan los alimentos, cuando vemos huevo de forma aislada, cuando vemos trigo, cuando vemos soya. Los únicos grupos con
con los que realmente no se vio diferencia fue, por ejemplo, con leche. Pero en general, pues sabemos que debemos hacer esta introducción. Como les decía, la lechita materna proporciona esta tolerancia inmunológica porque libera componentes inmunológicos como la interleucina 10, la IgA, factores de crecimiento y antígenos y anticuerpos que pues van a propiciar un medio ambiente que sea más tolerante a la exposición a alimentos alergénicos. Mito: si un alimento no le gusta, es ideal evitarlo. Pues no, la realidad es que se requieren alrededor de 10 exposiciones a un alimento, sobre todo a las verduras, para tener reacciones positivas y aceptación a largo plazo. La leche materna es un sabor más dulzón, entonces es por eso que al inicio de alimentación complementaria tienen favoritismo por sabores dulces. Pacientes, por ejemplo, que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca y que no tienen lactancia materna y están alimentados con un sucedáneo común extensamente hidrolizado, ya sea de proteína de la leche de vaca, hidrolizado de arroz o una fórmula de aminoácidos libres, esa población particular vamos a observar que tienen mayor preferencia por sabores umami o por sabores más como neutrales, ¿no? Como, o incluso más saladones. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a este tipo de sabor por la fórmula. Pero como la leche materna tiene este sabor dulzón para favorecer este hedonismo, este adecuado apego al pecho, pues la mayoría de los bebés en las primeras semanas de vida, de alimentación complementaria, perdón, van a preferir las frutas justo por esta parte. Y en pacientes que tienen mayor sensibilidad a sabores, que son más selectivos, pues en lugar de 10 exposiciones subimos el número a 10 a 15 exposiciones antes de darnos por vencidos con un alimento y considerar que existió rechazo. Y aún así puede que exista un rechazo tras la exposición número 15 y volvemos a probar el alimento en 2, 3 semanas y resulta que ahora sí lo aceptan porque va cambiando mucho la maduración de este paladar y la aceptación que pueden tener frente a los alimentos. Mito: los niños alimentados de forma exclusiva al seno materno tienen mayor riesgo de enfermarse más y sufrir infecciones más graves. La realidad es que la leche materna es la mejor opción para alimentación. Sabemos que tiene un excelente aporte energético, que va a contener todos los nutrientes necesarios para el crecimiento del bebé y factores inmunológicos protectores. En revisiones sistemáticas que se han realizado, sabemos que reduce en 65% el riesgo de gastroenteritis, 36% el síndrome de muerte súbita, 50% el riesgo de otitis media, 40% de dermatitis atópica, 40% de asma, reducen 20% la posibilidad de que eventualmente haya obesidad o diabetes, 70% de enfermedades respiratorias, sobre todo de etiología alérgica, y disminuyen 20% la posibilidad de desarrollar leucemia aguda. Entonces, no es necesario con el inicio de alimentación complementaria agregar algún sucedáneo de la leche materna. Continuamos solo con la leche materna más los grupos de alimentos. Mito: la madre no debe comer trigo o gluten durante la lactancia y no se debe introducir el trigo a la dieta hasta después de los 9 meses de vida. La realidad es que toda la evidencia disponible nos demuestra que una introducción temprana va a ayudar a que exista mejor tolerancia. E incluso sabemos ahora que a través del líquido amniótico hay exposición a sabores, hay exposición a antígenos, hay exposición a anticuerpos y todo esto va a disminuir el riesgo de enfermedades autoinmunes como la enfermedad celíaca, la diabetes mellitus tipo 1 y disminuye la probabilidad de alergia al trigo. Y no solo esto, sino va a favorecer su aceptación. Muchos sabores que bebé está probando a través del líquido amniótico, es más probable que esté abierto a probarlos cuando iniciamos alimentación complementaria. Hace no mucho estuvo como de moda quitar, por ejemplo, trigo, quitar proteína de la leche de vaca de la dieta de la madre en el último trimestre de embarazo, considerando que podíamos de esta forma disminuir las probabilidades de que tuviéramos o disminuir las probabilidades de atopia en los primeros meses de vida. Y resulta que en realidad es al contrario. Entre más rica sea la dieta de la madre, más probabilidades tenemos de que haya más tolerancia inmunológica y menor riesgo de atopia. Mito: es necesario complementar la alimentación con fórmula para cubrir las necesidades energéticas de bebé
y evitar que se desnutra. Sabemos que en la mayoría de los estudios, cuando se complementa con fórmula, pues existe mayor riesgo de obesidad y sobrepeso a los 7 meses o de cambiar esta composición corporal. Entonces, en medida de lo posible, si hay lactancia materna, seguimos solamente con lactancia materna, a menos que la situación de la madre no lo permita, ya sea por trabajo, por alguna enfermedad, solamente incluidas exclusivamente las que contraindican lactancia materna. Pero en realidad no necesitamos agregar ningún tipo de fórmula. Mito: las bebidas o cereales con azúcares añadidos no confieren ningún riesgo metabólico al bebé. Sabemos que sí confieren un riesgo metabólico y por ende no se recomienda la introducción de bebidas azucaradas de ningún tipo en menores de 24 meses de edad. Y por ahí vemos muchos esfuerzo de la industria como por tratar de modificar sus fórmulas y tratar de eliminar estos sellos, porque aparte ahí hay como un espacio en la regulación, ¿no? A partir de cierta cantidad de azúcar puedes considerar o puede salir el producto al mercado sin sellos. Vi, por ejemplo, estas lechitas que vienen de sabor de Santa Clara. Ya sacaron la que trae sellos y la que no trae sellos, pero aún la que no trae sellos tiene 2.6 gramos de azúcar añadida. Entonces, en medida de lo posible, antes de los 24 meses de edad, deberíamos evitar cualquier tipo de azúcar añadido en las bebidas y sabemos que este azúcar añadido puede incrementar más de 3 veces el riesgo de obesidad si lo introducimos antes de los 24 meses de edad, tanto porque estamos cambiando el fenotipo como porque estamos cambiando la preferencia de este paladar hacia este grupo de alimentos. Mito: para evitar la obesidad asociada a los azúcares añadidos, podemos usar edulcorantes artificiales y productos light. La realidad es que pues no. Se desalienta su uso en menores de 24 meses de edad y en estudios muy bonitos que se han hecho en pacientes no diabéticos, la realidad es que deberíamos desalentar su uso prácticamente en todos los que no sean diabéticos. ¿Qué pasa? Al consumir un edulcorante entra a la boca, sentimos el sabor súper dulce y ya nuestro cerebro está mandándole la señal al páncreas para que secrete insulina. Entonces hacemos un pico de insulina que nunca va seguido por un pico de glucosa. ¿Y qué genera esto? Pues hay riesgo de resistencia a la insulina, hay mayor riesgo de obesidad porque este pico de insulina pues genera hambre. Entonces, como no llegó ese pico de azúcar, son pacientes que pueden estar todo el día buscando alimentos o tratando de compensar este pico de insulina. A largo plazo hay mayor riesgo de enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica, que antes conocíamos como hígado graso o hígado graso no alcohólico, y de disbiosis. Con consumo de edulcorantes una vez al día podemos cambiar la microbiota por más de 14 días. Entonces, en general, lo ideal sería que si no somos diabéticos, no consumamos este tipo de edulcorantes. En diabéticos, sobre todo los que son insulino dependientes, pues ya no hay riesgo de este pico de insulina con el consumo de edulcorantes y es para la población para la que fueron diseñadas estos productos. Entonces yo en general les digo, vale más la pena de vez en cuando si se te antoja muchísimo tu coquita con azúcar que estar tomando productos con edulcorantes de forma rutinaria. Mito: ¿es factible llevar a cabo la introducción a la alimentación complementaria con dieta vegana sin supervisión médica, siempre y cuando sea rica en frutas y verduras? La realidad es que no, aún seguimos desalentando su uso, ya que no hay estudios que comprueben su seguridad. Si los padres están como muy claros en que quieren llevar una dieta totalmente vegana, en teoría se podría lograr si llevamos un adecuado aporte y suplementación, pero es muy importante que tenga un seguimiento estrecho por un nutriólogo pediatra y por un gastropediatra para asegurar que hay una adecuada vigilancia de que mantenga adecuados niveles de hierro, de vitamina B12, de ácido fólico, de vitamina D, y el riesgo de daño neurológico a corto, mediano y largo plazo pues es alto. Entonces, si podemos
platicar con los papás y convencerlos de mantener una dieta completa, al menos hasta que el pequeño alcance su talla final, sería lo ideal. Si no es posible, pues hay que derivar siempre, siempre con un experto para que lleve un adecuado seguimiento de esta dieta y logremos un adecuado neurodesarrollo. Yo les digo, ya olvídense del peso y la estatura, ya con que logremos un buen neurodesarrollo, si de verdad los padres no están dispuestos al consumo de proteínas en los primeros años de vida, pues ya estamos logrando bastante. Mito. Es posible cubrir los requerimientos de hierro con una dieta rica en frutas y verduras. Pues sabemos que el consumo de hierro es muy importante en los primeros años de vida. La Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica recomienda un consumo de 0,9 a 1,3 miligramos kilo día a partir de los 6 a 12 meses. Sabemos que el hierro M se absorbe cerca del 25% y tiene además el beneficio de contener ácido araquidónico, lo que se va a reflejar en pacientes o en niños que se han evaluado en una mejoría en la escala de Bailey. El hierro NOEM, que es de origen vegetal o en frutos secos, legumbres, cereales fortificados, o uno que yo les recomiendo muchísimo es la quinoa, porque contiene alto contenido de hierro y todos los aminoácidos esenciales. Sin embargo, siempre que damos una fuente de hierro NOEM, es muy importante acompañar con vitamina C. Entonces, ya sea una vitamina C suplementada o acompañar, por ejemplo, de una fruta cítrica, ¿no? Limón, mandarina, toronja, ya que la vitamina C pues va a favorecer la absorción del hierro NOEM. Y hay que recordar que la leche de vaca disminuye la absorción de hierro. Entonces es importante cuidar, sobre todo en estos niños mayores de 12 meses que se avientan su litro de leche Tetra Pak al día, pues recomendarles, no solamente considerando que no requieren más de 500 mililitros de leche al día, sino que puede disminuir esta absorción de hierro. Es muy importante saber que si la alimentación es completa, insisto, no es necesario suplementar con hierro. El hierro no es tan inocuo como creemos, hace cambios muy importantes en la microbiota intestinal, hace cambios en el hábito de evacuaciones, genera mayor riesgo de estreñimiento, hace cambios a nivel de la mucosa gástrica, hay más riesgo de gastritis. Entonces, en forma general, si podemos evitar el suplemento de hierro y podemos darlo a través de alimentación complementaria, siempre sería nuestra vía favorita de consumo de hierro. Mito. Es importante asegurar cantidades adecuadas de todos los grupos de alimentos, incluso pesar o medir ingesta. Y no me dejarán mentir, hay papás que real, cada tiempo de comida están pesando y contando cuánto se comió el bebé. Yo siempre les digo que se relajen un montón, que permitan que el bebé mande cuánto es lo que va a comer y sabemos ahora que lo ideal es esta alimentación perceptiva, ¿no? Es decir, buscamos señales de hambre, buscamos señales de saciedad, evitamos al máximo obligarlos a consumir una cantidad de alimentos y siempre respetando horarios. Esta es una parte muy importante que muchas veces se nos olvida. Si desde el principio de la alimentación complementaria establecemos horarios de alimentación, es más probable que haya una adecuada secreción de grelina, de leptina y que entonces el bebé tenga hambre con horario, ¿no? Si damos una alimentación no forzada, si somos naturales, es más probable que el bebé esté comiendo de forma adecuada. Así percibe que hay cierto grado de estrés durante la alimentación, si lo estamos forzando, ya ni digamos si lo estamos amarrando o obligándole a meter la cuchara a la boca, vamos conformando conductas negativas con respecto a la alimentación que pueden reforzar esta negativa alimentarse. Entonces, debemos promover y explicar siempre bajo este esquema de alimentación perceptiva. Si tuviéramos que poner un número, aproximadamente 30 gramos por kilo de peso día, ya cuando estamos en una alimentación completa, que se puede distribuir en 3 tiempos, desayuno, comida y cena, y a partir de los 8 o 9 meses ya podemos incluir 2 colaciones. Y si tuviéramos que contar cucharadas para que los papás se relajen un montón, 3 a 4 cucharadas por tiempo de alimento en lactantes de 6 a 8 meses, 4 a 8 cucharadas en lactantes de 9 a 11 meses y 8 a 12 cucharadas a partir de los 12 a 23 meses de edad. O sea, nada más para que tengamos una idea de las cantidades, nada tienen que ver con muchas veces la expectativa que tienen los papás de que se coman muchísimo, ¿no?
Muchas veces, sobre todo al inicio, es más el ejercicio de sentarte con horario, que te vayas acostumbrando a la sillita, que te acostumbres a la cuchara, que te acostumbres a los cambios de textura, que el volumen que puedan consumir, porque todavía la leche materna pues sigue siendo su fuente principal de alimentación. Estas son fotos de mi bebé que nos hemos dado vuelo ahora con la alimentación complementaria para que veamos, ¿no? Muchas veces empiezan con una cara de rechazo, eventualmente nos aceptan muy bien la cuchara, empiezan ellos a explorar con los alimentos, hay alimentos que prueba por primera vez y le desagradan. Alimentos también, el limón, por ejemplo, nos dio muchísima risa porque le hace muchas caras, pero lo busca, ¿no? Le encanta estar comiendo el limón. Y en casa tenemos muchos perros, entonces la novedad de ahorita es que él quiere comer como los perros. Entonces es muy importante darles como mucho esta libertad de explorar el alimento, de sentirlo, de olerlo, de sentir la cuchara, de explorar con diferentes texturas, de no siempre darnos por vencidos y llenarnos de un montón de paciencia y no fijarnos metas tan intensas al momento de la alimentación complementaria, sobre todo con cantidades, ¿no? Sino más bien irlo haciendo una rutina, un momento feliz y relajado. Mito. Al iniciar alimentación complementaria, la leche materna se debe suspender, ya que ya no es suficiente aporte energético. Creo que ya lo mencioné como 10 veces, pero sabemos que el establecimiento de la alimentación complementaria para nada supone la suspensión de la leche materna y lo ideal sería mantener la lactancia materna hasta los 2 años de edad. De 6 a 12 meses representa la mitad o más del requerimiento energético del bebé y a partir del año de edad representa al menos un tercio del requerimiento energético del bebé. Entonces, debemos continuar con la lactancia materna, promoverla y apoyar a esas mamás. Mitos, los bebés no pueden tomar agua. La realidad es que de 6 a 12 meses requieren aproximadamente 800 mililitros de agua al día, que va a estar distribuida en la leche materna, en los alimentos que consume. Si es lactancia materna exclusiva, no es obligatorio el consumo de agua, pero sí es una opción. Y se van a dar cuenta, cuando el bebé está comiendo, muchas veces el agua sirve para pasar el bocado, para aclarar la boca. Entonces puede ser un excelente coadyuvante para la alimentación. En los bebés que están alimentados con fórmula, como aquí cambia la osmolaridad y hay una mayor carga de solutos, sí podríamos recomendar agregar agua 60 a 150 mililitros día para lactantes de 6 a 8 meses de edad, entre 240 y 300 mililitros para lactantes de 9 a 11 meses y entre 450 y 600 mililitros para lactantes entre 12 y 23 meses de edad. Aquí es muy importante siempre hacerles una buena recomendación de qué utensilio utilizar para tomar el agua. En las primeras semanas, entre los 6 y los 8 meses, el mejor va a ser el vasito abierto, ¿no? Que vayan dando traguitos porque todavía les cuesta trabajo usar el popote. Pero hay bebés que desde los 6 meses le agarran la onda perfecto al popote y lo pueden empezar a utilizar. Los otros vasitos, el biberón es única y exclusivamente para leche materna o para fórmula y vasitos con punta o con área de succión o estos vasitos 360 son totalmente inadecuados porque es una succión no fisiológica y hacen mayor riesgo de atragantamiento. Entonces el agua iría solo en vasito abierto o en vaso con popote. Siempre hay que aclararlo muy bien a los papás. Mito, los jugos son una excelente opción para iniciar la alimentación complementaria. La realidad es que los jugos no son buena opción para nada, ¿no? Ni los caldos ni los jugos. En la última encuesta de Salud Continua 2020-2024 se documenta que más de 76% de la población consume bebidas azucaradas y más del 36% tiene exposición antes de los 2 años de edad. Entonces sabemos que el consumo de jugos y bebidas azucaradas en edades tempranas pues incrementa el riesgo de caries, de sobrepeso, de obesidad, de adiposidad y eventualmente de enfermedad cardiovascular. Incrementa el índice glucémico y quitamos el beneficio de la fibra, ¿no? Entonces yo siempre les digo, si vamos a agregar un alimento a la alimentación de mi bebé, me tengo que preguntar, ¿le da un beneficio? Si la respuesta es sí, agrégalo. Y si la respuesta es no, mejor no lo agregamos. Y la realidad es que los jugos no darían ningún beneficio. Al quitar la fibra se comporta más como un carbohidrato simple y estamos quitando este grandísimo beneficio. Entonces es mejor que tomen agua y se coman la fruta completa.
Mito, si un bebé consume sal puede tener daño renal. No, la realidad es que desde los 6 meses de vida, y los nefrólogos no me dejarán mentir, ese riñón ya está listo para la carga de sal o la carga de este soluto y lo puede metabolizar de adecuada forma. Sin embargo, debemos desalentar su uso antes de los 12 meses de vida porque uno, vamos a acostumbrar ese paladar al consumo de sal y eventualmente esto nos da mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, síndrome metabólico, pero el Instituto de Medicina recomienda aproximadamente 370 miligramos día de consumo de sal que se va a cubrir con la lactancia materna o el consumo de una fórmula infantil. Entonces, no es necesario suplementar a los alimentos complementarios. A partir del año de edad, la recomendación ideal es de 1 gramo al día. Entonces se puede adicionar, pero en forma medida a la preparación de alimentos. Es decir, quitamos por completo la sal de mesa, pero si mamá prepara un arroz, ya a partir del año de vida, no tienen que hacer una preparación diferente, puede consumir el bebé el arroz que se preparó para toda la familia, nada más recomendando siempre moderación en lo que agreguemos de sal a estos alimentos y en medida de lo posible evitar al máximo alimentos ultraprocesados para evitar así el incremento de sodio o de sal a través de otros alimentos. Mito, no se puede sazonar la comida con especias. Sí, la podemos sazonar, los bebés tienen que comer rico y es que esta parte es muy importante. Siempre la primera vez que prueben un alimento, sí es ideal que lo prueben solo. Por ejemplo, si va a probar pollito, damos el pollo solo. Pero si ya probó res, ya probó espagueti, ya probó, ¿cómo se llama? Jitomate, pues hágale una boloñesa que se embarre todo, que traiga su albahaca, que le sepa delicioso y que entonces coma mejor, ¿no? Una queja frecuente es, mi bebé come perfecto en la guardería y en casa no quiere comer nada, ¿no? Pues en casa le dan el pollo hervido y en la guardería ya le están sazonando todo con ajo y cebolla. Ese es el secreto de Guardería IMSS. Le ponen ajo, cebolla para que le sepa rico y entonces todos los bebés comen maravilloso. Entonces, si bien no vamos a usar sazonadores que tengan sal añadida u otros ingredientes, sí se puede dar sabor a los alimentos. Esto va a mejorar la variedad en textura, en sabor y pues le va a permitir experimentar otras sensaciones y respuestas frente a los alimentos. Yo siempre les digo, cocínale rico, ¿ok? Eso puede cambiar mucho la aceptación que tienen a los alimentos. Mito, al inicio de la alimentación complementaria, con un tiempo de alimento es más que suficiente. La realidad es que no, desde un inicio debemos trabajar con los 3 tiempos de comida. Y hay que recordar que sobre todo el depósito y esta parte de trofismo va a ser nocturna y el crecimiento es sobre todo nocturno. Entonces, un tiempo de alimento que tienden a quitar muchísimo es la cena y hay que incluirlo también desde el principio de tratar de trabajar desayuno, comida y cena, ir generando esta rutina y como les decía, conforme el bebé vaya creciendo y ya hayamos logrado al menos 5 de los 8 grupos de alimentos por día, pues ya tenemos una densidad energética adecuada que me va a permitir que haya un adecuado ritmo de crecimiento, una adecuada diversidad de alimentos. Entonces, básicamente lo que debemos explicar para simplificarlo bastante es el plato del buen comer, que a partir más, yo les digo siempre, para el 5.º día ya debemos tener plato del buen comer y ya tratar de trabajar diario con 5 grupos de alimentos. Mito, es importante iniciar con alimentos en forma papilla y no ofrecer trozos hasta cumplir los 12 meses de vida. Antes trabajábamos, ¿no? 6 a 8 meses, damos la papilla bien molida, a partir de los 8 a 9, 10 meses martajadito, 10, 12 meses ya empezamos con trozos. La realidad es que si no tenemos una buena asesoría de alimentación complementaria, yo siempre les recomiendo iniciar con puras papillas y progresar eventualmente a texturas grumosas a los 10 meses de vida para disminuir el riesgo de aversión. Pero si estamos con un experto que sabe perfectamente sobre método Bliss, sobre método BLW, podemos iniciar ya con trozos que vayan acorde a la edad del paciente, ¿no? Si tenemos un bebé de 6 meses, es muy importante que el trocito sea lo suficientemente suave, entonces hay que hacer la prueba de suavidad, apretamos con deditos, si apretar con dedos se deshace el alimento, entonces disminuye, perdón, el riesgo de atragantamiento.
Si al partir el pedazo sale proyectado en dos mitades, entonces hay riesgo de atragantamiento, ¿no? Y esta parte es importante porque no todos los papás saben de primeros auxilios. Incluso yo siempre les digo, si quieres empezar con Bliss o BLW, toma de forma ideal un curso de primeros auxilios para que sepas qué hacer en casa, y aquí nos encargamos de explicarte bien cómo vamos haciendo esa transición de texturas y con qué alimentos podemos ir trabajando. Entonces, habiendo platicado de todos estos mitos y realidades, ¿cómo vamos a iniciar la alimentación complementaria? Muy importante, posición. Siempre debemos contar con una silla que permita una adecuada posición de la espalda, que la espalda con la cadera tenga una angulación de 90 grados y las rodillas tengan también una angulación de 90 grados con un adecuado soporte de los pies, porque esta posición disminuye el riesgo de atragantamiento y favorece una adecuada alimentación. ¿Qué necesitamos? Bueno, en el mercado hay un montón de cosas, esa silla Trip Trap famosa que cuesta como, híjole, creo que ya con todos los aditamentos cuesta como 17,000 pesos, baberos de silicona, cucharas, no tiene que ser tan complicado, con que tengan un platito, con que tengan una cuchara suave que sea de 3 mililitros, no necesitamos llenarnos de cosas, y sillas adecuadas hay desde 600 pesos si buscamos bien, no necesitan comprar objetos carísimos para que la alimentación se inicie de forma adecuada. Lo que sí es importante es que sea suficiente, que sea completa, que sea balanceada y que sea adecuada, más que el tipo de aditamentos que estemos usando. ¿Se recomienda una secuencia de introducción de alimentos? La realidad es que no podemos iniciar con el grupo que queramos, pero sí es importante ofrecer un nuevo grupo cada día, a máximo cada 3 días, para favorecer variedad y aceptación. Yo sé que apenas hace 5 a 10 años estábamos recomendando introducir un alimento nuevo cada 3 días, pero ya con mucha evidencia científica esta recomendación se ha ido modificando. Yo les digo que antes era medicina basada en la experiencia, ahora es medicina basada en la evidencia, y la evidencia nos demuestra que podemos introducir un alimento diario, y ya en algunos estudios por ahí hablan hasta de 2 alimentos por día. ¿Por qué? Porque la teoría era, doy un alimento nuevo cada 3 días para descartar alguna posible reacción alérgica, pero resulta que las reacciones alérgicas tardías pueden tardar hasta 14 días en darnos una reacción. Entonces, no tendría sentido retrasar tanto la introducción de los alimentos, y en cambio sí es muy beneficioso aprovechar esta ventana inmunológica, enriquecer la alimentación y favorecer la introducción de todos los grupos de alimentos. Este es el esquemita que yo le enseño a los papás. Yo siempre les digo que inicien con el que quieran. Yo les pongo de ejemplo iniciar con res el día 1, día 2 res y tortilla, día 3 res, tortilla y zanahoria, es decir, vamos sumando los grupos, no es que cada día te doy únicamente el alimento nuevo, ¿no? Día 4 res, tortilla, zanahoria y pera. Yo dejo la pera al final, justo por esta preferencia que tienen por los alimentos más dulzones. Iniciamos con una fruta. Muchas veces cuando introducimos los otros alimentos, pues pueden ser un poquito más selectivos para su aceptación. Día 5 ya tenemos platito completo, res, tortilla, zanahoria, pera y aguacate. Y volvemos a empezar. Ahora en lugar de la res te doy el pollito, pero mantengo los otros 4 grupos. Ahora en lugar de la tortilla te doy avena, pero mantengo los otros 3 grupos. Es decir, la idea es, una vez que ya tengo los 5 grupos o que ya tenemos los 5 sabores básicos presentes, procuramos diario lograr una alimentación variada que incluya todos los grupos, y máximo 4 semanas después del inicio de alimento ya debe haber al menos 2 alimentos de cada grupo. Yo sí soy muy ruda y les digo un alimento por día para que para el año de edad ya hayan probado al menos unos 150 alimentos diferentes. Lo ideal siempre es ofrecer primero el alimento nuevo y luego el ya conocido, pero si son alimentos que ya probó, pues podemos empezar a hacer mezclas que permitan enriquecer la experiencia de sabores, no añadir sal ni azúcar ni ningún tipo de condimento al alimento nuevo, pero una vez que ya lo probó, ya podemos empezar a condimentar con ajo, cebolla, con hojitas de sabor. Posterior sí podemos agregar alimentos, y lo que decíamos,
no forzar alimentos. Al inicio, lo importante es que se acostumbre a la silla. Entonces podemos tardar 5 a 15 minutos y eventualmente una duración ideal sería de 20 a 30 minutos por tiempo de comida. En la práctica a veces pues es hasta 1 hora. Lo importante es no forzar la alimentación. Si vamos a hacer modificaciones en consistencia, pues podemos empezar en los 6 a 7 meses, en un inicio semilíquida, progresamos en 1 a 2 semanas a puré y siguientes 2 a 3 semanas a pastocito. Para los 7 o 8 meses de edad ya estamos en grumos y machacados. Para los 5 estamos en picados o trozos finos y eventualmente aproximadamente a los 10 a 12 meses de edad ya estamos trabajando con trozos pequeños. Los métodos de autoalimentación como BLW, que es el Baby Led Weaning, pues va a enfatizar esta parte de autoalimentación. Vamos a ofrecer pedacitos que sean de una textura adecuada para la edad. En algunos estudios se documenta que podría regular mejor la ingesta de alimentos, pero la realidad es que si hacemos esta alimentación en la que estamos en continua comunicación y observación de bebé, pues realmente con una alimentación en papillas, si no forzamos la ingesta, también les permitimos que regulen la ingesta de alimentos. Se podría relacionar en algunos estudios con un menor índice de masa corporal a mediano y largo plazo y no hay mayor riesgo de atragantamiento que con papillas si hacemos una buena asesoría de la textura y progresión de las mismas. El Baby Led Weaning, pues vamos a procurar siempre cortes de alimentos adecuados, que sean alimentos lo suficientemente suaves. Por ejemplo, aquí si damos zanahoria, pues sí vamos a dar una zanahoria cocida, o los vegetales que sean más duros, cocerlos un poco, hacer un adecuado corte de las uvas en cuatro, el platanito, cortarlo a lo largo en lugar de cortarlo en rodajas para evitar el problema de atragantamiento. Si trabajamos con pastas que permitan al bebé agarrarlas y llevarlas a la boca y que no sean de difícil manejo. El Bliss es muy similar al BLW, en el que enfatizamos también la autoalimentación, pero aquí hacemos mucho hincapié en el consumo adecuado de alimentos ricos en hierro y ricos en energía sin riesgo de atragantamiento. Es como una técnica mixta, es decir, te puedo ofrecer el trozo, pero trabajar también con cuchara para favorecer una adecuada ingesta de estos alimentos. ¿Hasta cuándo el biberón? Lo ideal sería usarlo solo si no hay lactancia materna directa y lo ideal sería retirarlo por completo entre los 12, máximo 24 meses de vida. Entonces, es muy importante recordar que la alimentación complementaria es un proceso gradual. Es muy importante distinguir entre mitos y realidades. Pienso que nosotros como pediatras tenemos que ser punta de lanza en la alimentación complementaria y estar dando todas recomendaciones adecuadas. Y lo más importante, disfrutar y compartir la experiencia con el bebé, ¿no? Hacer que las mamás se empoderen, evitarles estresarlas, angustiarlas. Tiene que ser algo bonito, algo muy feliz. Y pues aquí cierro con esta frase: el inicio de la alimentación complementaria no solo es el paso de la leche a los alimentos, es el inicio de un viaje lleno de sabores, aprendizajes y vínculos que marcarán la salud y el desarrollo del niño para toda la vida. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Marijo. Excelente plática, tiene varias felicitaciones en el chat. Y también hay algunas preguntas. Doctora Ale, ¿nos podría comentar las preguntas que está haciendo nuestro público el día de hoy? Claro que sí, doctor. Aquí tenemos una duda de la doctora Irma Georgina. Pregunta, dice, ¿cómo se le da cacahuates a un bebé de 4 meses? Se puede dar en molido o en forma de crema de cacahuate. Por ahí, mencionando marcas, una que viene bastante bien es la que venden en Costco, que es marca Kirkland, porque tú lees ingredientes y el único ingrediente que contiene es cacahuate. Contiene un poquito de sal de mar, pero no alcanza a ser en cantidades muy altas como para representar un riesgo por la ingesta de sal. O crema de cacahuates orgánicas. Lo importante es ver que no tenga nada, ni edulcorantes, ni espesantes, ni nada, ¿no? Que sea el puro cacahuate o hacerlo incluso casera. Perfecto, de acuerdo. La doctora Montserrat Rodríguez le pregunta, dice, doctora, ¿podría comentar nuevamente lo que dijo cuando hablaba de los edulcorantes? Algo relacionado con la coca. No entendí muy bien el enfoque, por favor.
Bien, que en los bebés no aplica, ¿verdad? Antes del año de edad yo les diría bebidas azucaradas, ninguna de preferencia, pero ya, por ejemplo, a partir de los 12, 13 años o nosotros como adultos, a veces es menos costoso metabólicamente tomarme de vez en cuando una bebida azucarada que no contenga edulcorantes que tomar una bebida con edulcorantes. Se han hecho incluso estudios en los que comparan el stevia versus sucralosa y tratan de comparar como el comportamiento metabólico de cada uno de los edulcorantes y la realidad es que todos salen súper mal. En todos al consumirlos se hace un pico de insulina que no va seguido de un pico de glucosa y entonces eso mantiene como un hiperinsulinismo por varias horas y cuesta trabajo normalizar esos niveles de insulina. Eventualmente esto se puede traducir en datos clínicos de resistencia a la insulina. Entonces yo siempre les digo, si tienes mucho antojo, mejor una vez cada 15 días tómate tu coquita roja normal, en lugar de que diario te estés tomando, por ejemplo, una Coca Light, ¿no? Aparte del cambio que hay en la microbiota con los edulcorantes. Claro. La doctora Gloria Cabrera, digo, tienes muchas felicitaciones también, Marijo, como Gracias. siempre. Saludos desde Querétaro también, te mandan. La doctora Gloria dice, en los niños con peso bajo podemos también iniciar la alimentación complementaria a los 4 o 6 meses, ejemplo, como a los 5. Sí, aquí mucho tiempo se puso como norma el peso de 6 kilogramos para iniciar alimentación complementaria. La realidad es que más que el peso, lo más importante es que se mantenga sentado con apoyo, que haya perdido el reflejo de extrusión y que tenga sostén cefálico estos tres hitos y está alimentado con fórmula, podemos empezar desde los 4 meses, de acuerdo a la Sociedad Latinoamericana. La OMS recomendaría hasta los 6 meses, sobre todo si está alimentado de forma exclusiva con leche materna. Muy bien. La doctora Susana Hernández pregunta, dice, ¿cómo decidir si damos cereal fortificado con hierro en base a la cantidad de carne que come o acepta el bebé? Pues la realidad es que si consume carne 2 o 3 veces por semana, o por ejemplo el hígado de pollo, en estudios que se han hecho muy bonitos con hígado de pollo, consumo de hígado de pollo 2 veces por semana, ya podríamos considerar que está cumpliendo con su requerimiento de hierro. Una vez al día de un alimento alto en hierro podría ser más que suficiente para considerar que ya tiene una adecuada ingesta de hierro y que no es obligatorio dar un cereal fortificado. Muy bien. El doctor Ángel tiene dudas sobre qué tipo de aceite recomiendas, Marijo, al momento de cocinar, freír los alimentos, por ejemplo, el huevito. Bien, buena pregunta. Ahí hay un montón de estudios y cuando vemos los TikToks y todo hay mucha confusión, ¿no? De momento aceites que antes se consideraban súper sanos como el oleico, ahora ya te ponen que son malísimos. El mejor aceite, el que tiene mayor resistencia a temperaturas altísimas, es el aceite de aguacate. Entonces, si vamos a cocinar a temperaturas muy altas, yo recomendaría usar aceite de aguacate. Si vamos a cocinar a temperaturas medias o no tan altas, puede ser buena opción el ghee o el aceite de coco, pero aceites como el de girasol, el oleico, etcétera, en realidad no son malos. O sea, creo que en medicina siempre decimos la dosis hacia el veneno. Si no, te voy a dar ahí un capeado que esté inundado en aceite y te cocino con poquito aceitito oleico tu huevito, no hay mayor riesgo. Pero digamos que el mejor es el de aguacate, pero es carísimo. Entonces, si a una familia que apenas está saliendo al día para lograr una alimentación completa le dices, solo puedes cocinar con aceite de aguacate, lo estamos metiendo en problemas y estamos generando un montón de estrés, ¿no? Entonces también hay que ver a qué población nos estamos dirigiendo y que no es tanto el comprar el producto más caro, sino tal vez adecuar los consumos y no abusar, ¿no? Claro. De hecho, el doctor Nicolás Padilla Raigosa hace un comentario bastante bueno. Dice, regresar a la manteca. ¿Cómo ves? Dice, antes era muy baja la frecuencia de diabetes y se cocinaba con manteca. ¿Tú cómo ves, Marijo?
Por ahí salieron algunos estudios de manteca y sí, la realidad es que le va mejor que a otros aceites y tiene mayor resistencia a altas temperaturas. Pero digamos que el rey es el aceite de aguacate y el problema con la manteca es que sí es muy hipercalórica. Entonces les aseguro que si ustedes comen lo mismito todo el mes con aceite de manteca, ahí me avisan cuántos kilos subimos. Exacto. Y además el doctor también comenta que también refreír, ¿no? Utilizar como el mismo aceite para los alimentos, pues tampoco es como muy recomendable. Correcto. Fíjate, también hay un comentario del doctor que dice que las bebidas con edulcorantes en adultos es además un factor de riesgo para síndrome metabólico con hipertensión arterial, ¿no? En función a lo que comentabas del uso de edulcorantes. Sí, correcto. Muy bien. Pues muchísimas felicitaciones ahí en el chat, Marijo. Todos están muy contentos con la plática y son las Gracias. preguntas que veo, doctor Lenin. No sé si usted ve alguna otra por ahí más que se me haya pasado. No, doctora Ale, muchas gracias por la lectura de estas preguntas y pues nuevamente felicitar a la doctora María José por esta excelente ponencia. Y damos la palabra al doctor Víctor Manuel Gutiérrez. Adelante, doctor Víctor. Muchísimas gracias, doctor Lenin, nuestro secretario de la Asociación Pediátrica del Centro. Doctora Ale Gómez, muchísimas gracias al Colegio de Pediatría del Estado de México, a la doctora Anita, que desafortunadamente no nos pudo acompañar por motivos de fuerza mayor. Sí, Siempre doctor. un gran gusto, y decía yo hace un momento que pues es el colegio al que pertenecemos, entonces pues nuestro corazón siempre está con, aunque queremos a los demás colegios, pues nuestro corazón es mexiquense y entonces pues nos da mucho gusto el tener esta sesión y sobre todo con la calidad, la categoría, la parte tan didáctica de la doctora Marijó, que siempre nos enseña cosas maravillosas y nos aporta mucho valor en sus pláticas. Doctora Marijó, muchísimas gracias por tan valiosa plática. Y bueno, les voy a proyectar algunas cositas que de las siguientes pláticas, si me permiten nada más unos minutitos. Eh, pues recordarles que nuestra federación está integrada por los 8 estados del centro del país, que es el Colegio de Pediatría de la Ciudad de México, el de Guerrero, de Hidalgo, el Estado de México, de Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Estas sesiones las hemos hecho con el objetivo, entre otros, de que pues conozcan en el talento que tenemos entre los pediatras que existen en los diferentes colegios de nuestra federación. Hoy vimos una muestra más, la plática excelente de la doctora Marijó, que reitero mi agradecimiento. Y bueno, también recordarles que tenemos nuestra página web donde pueden consultar toda esta información e información de los diferentes colegios de sus actividades. Y recordarles, dentro de 15 días, pues vamos a tener una sesión en colaboración con el Colegio de Pediatría del Estado de Puebla. Nos va a hacer favor de dictar la conferencia el doctor Manuel Gil Vargas, que es cirujano pediatra. Nos va a presentar el tema de evolución quirúrgica de la gastrosquisis. Y dentro de un mes aproximadamente vamos a hacer la colaboración con el Colegio de Pediatría de la Ciudad de México, con la conferencia que va a dictar la doctora Erika Ramírez Cortés, que es dermatóloga pediatra, y nos va a dar la plática de aprendiendo nuevos tratamientos en la dermatitis del área de pañal. Les recuerdo que todas nuestras conferencias tienen reconocimiento por el Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría con fines de recertificación y pues ya prácticamente en menos de 12 días empieza en menos de 8 días prácticamente empieza ya nuestro congreso en Puerto Vallarta de la Confederación Nacional de Pediatría de México de CONAPEME. Pues esperemos que se animen a ir allá, los que vayan, pues por allá nos vamos a saludar. El programa está muy completo, muy interesante. Aquí en la página de CONAPEME pueden consultar, pueden ver todos los talleres, todos los requisitos que se requieren para la inscripción, en fin, toda la información completa. También recordarles de los congresos de nuestros colegios, el 20, 21 y 22 de mayo, vamos a tener el 17 Congreso Estatal del Colegio de Pediatras de Querétaro, en Santiago de Querétaro. El
22 y 23 de mayo con talleres precongreso. El 21 de mayo vamos a tener el Congreso Estatal del Colegio de Pediatría del Estado de Morelos. El 6, 7 y 8 de agosto en Acapulco, Guerrero, va a ser el 19 Congreso del Colegio de Pediatría del Estado de Guerrero, el primer encuentro internacional de neonatología y la segunda jornada de enfermería pediátrica que organiza el Colegio de Pediatría del Estado de Guerrero. El día 21 y 22 y 23 de agosto en Puebla de Los Ángeles o Puebla de Zaragoza, como se le conoce actualmente, vamos a tener el Congreso del Colegio de Pediatría del Estado de Puebla. Y les recordamos que la Federación va a tener su congreso junto con el Colegio de Pediatría del Estado de México. Lo vamos a celebrar el 21, 22 y 23 de octubre de 2026 y vamos a tener un precongreso el 19 y el 20 de octubre. En nuestra página pueden ir consultando la información de las diferentes actividades que pues vamos a tener durante estos congresos. Y pues no me queda más que agradecerles a nombre de la Federación Pediátrica del Centro, de toda la mesa directiva, de todas las personas que trabajamos en la federación para llevar a cabo estas pláticas. Por supuesto, a nombre del Colegio de Pediatría del Estado de México, muchísimas gracias por esta colaboración. La doctora Marijó, pues le agradecemos nuevamente. Doctor Lenin, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Deseamos que estén muy bien y pues nos seguimos viendo. Muchas gracias por la invitación. Bonita noche. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Bonita noche. Cuídense mucho.